Siempre pensé que tener una pareja que compartiera mis principios espirituales y mi fe sería más conveniente para mi vida. Cuando era apenas una niña, veía a mis familiares pelearse con sus parejas y me decía a mí misma que eso no era lo que quería para mi vida. Me aterraba la idea de tener que vivir de esa manera y me preguntaba qué era lo que causaba este comportamiento entre ellos. Con el tiempo crecí y entendí que vivir en unión libre no traería bendiciones a mi vida ni tampoco a la de mi pareja. Mucho menos alejados de Dios, quería vivir una vida sana y con el mismo hombre para toda la vida. Soñaba despierta cada día y me preguntaba cómo sería una vida llena de armonía. Para mí era una de las cosas más importantes, ya que había crecido con el trauma y la frustración de ver a mis seres queridos pelearse agresivamente. Cuando tenía 26 años, decidí convertirme en una mujer seguidora de Dios. Tenía una buena vida, crecí con mis padres siendo amada y apoyada, no conocía el dolor profundo. Al terminar mis estudios, decidí empezar a vivir por mi cuenta. Mis padres ya habían hecho mucho por mí y no quería ser una carga, aunque para ellos nunca fue así y les molestaba un poco la idea de que me afanara en irme de casa. Sus consejos siempre fueron de bendición. No querían que yo viviera toda mi vida afligida, solo por tomar decisiones a la ligera, y siempre me inculcaban la importancia del matrimonio con una persona confiable. Tiempo después de terminar la universidad, me ofrecieron un buen empleo como maestra en un colegio. Y acepté. Pasaban los días y yo seguía siendo la misma, pero empecé a sentirme sola. Tenía un amigo en la iglesia que, a pesar de que teníamos buenas conversaciones, no paraba de mirarme y yo me sentía intimidada. Pero a la vez me gustaba. Él era muy atento, muy amable, muy servicial, estaba pendiente de cada uno de mis movimientos hasta que no se aguantó y me confesó todo. Me dijo que hacía 2 años había empezado a sentir cosas muy bonitas por mí, pero que la vergüenza y la inmadurez no lo dejaban hacerlo. Además, porque era su primera experiencia de un sentimiento así. Yo quedé un poco fría. Mi timidez no me dejaba reaccionar de manera madura, no sabía qué hacer, qué decir, cómo moverme. Quería saltar, gritar de emoción, pero era una chica muy tímida y todo me daba un poco de vergüenza. Después de esa confesión de amor, él empezó a gustarme un poco más. Me emocionaba mucho verlo cada día en la iglesia. Pasaron unos meses y nuestra amistad seguía intacta, pero yo por dentro quería que fuera algo más. De repente pasó lo más esperado para mí a Leo. Me pidió que fuera su novia y yo acepté sin pensar. Empezamos una relación muy bonita. Yo me sentía plena con él. No tenía dudas de que podría ser en el futuro un esposo indicado. Cuando teníamos 6 meses de relación, Leo decidió presentarme a su familia. Yo tenía muchos nervios, no sabía a qué me enfrentaría, no quería juzgar a sus padres por no ser temerosos de Dios, pues los míos tampoco lo eran, y eso no significaba que fueran personas arrogantes. Todo el camino fui con la mente positiva de que tendría una buena acogida. Pero al llegar a su casa me encontré con la sorpresa de que no les agradé nada. En cuanto llegamos, quizás pensaron que era muy poca cosa para su hijo y me recibieron un poco arrogantes. Papás, les presento a mi primera y única novia que tendré. Mi futura esposa, dijo mirándome, pero eso no les agradó a sus padres y le dijeron que no tomara las cosas a la ligera, que aún faltaba mucho por conocernos. Todo el ambiente se sentía pesado. No me sentía nada cómoda en esa casa. Agradecí a Dios cuando ya nos teníamos que ir. Me despedí muy amablemente
y ellos se despidieron con una sonrisa un poco falsa. En ese momento comprendí que no les había gustado para nada, pero no le di importancia. El amor que sentía por Leo era más importante para mí en ese momento. Unos meses después, le dije a Leo que lo llevaría a conocer a mis padres, y él aceptó sin problema. Cuando llegó el día de la visita, Leo se sentía un poco nervioso. Le dije que no era para tanto, que mis padres eran buenas personas. Al llegar a casa de mis padres, ellos lo recibieron de la mejor manera. Lo atendieron hasta el final muy bien, pero nunca olvidaré las palabras que me dijo mi madre sobre Leo después de que lo conoció. Me dijo: hija Leo, se ve que es buen hombre para ti, pero siento que esconde algo. Le respondí tranquila: mamá, créeme, yo lo he observado muy bien y puedo decirte con certeza que es un buen hombre. Mi madre no dijo más nada, solo dijo que si yo me sentía feliz era lo importante y que ojalá ella estuviera 100% equivocada. Pasaron unos meses más, nuestra relación iba demasiado bien. Entonces Leo me propuso matrimonio. Yo acepté muy feliz, lo abracé y le dije que sería la mejor esposa del mundo, y él me prometió. Lo mismo dijo, que nunca me haría llorar, que nunca me fallaría y que siempre estaría para mí en las buenas y en las malas. Cuando llegó el día de nuestra boda, había mucha tensión por todos lados. Mi familia estaba muy estresada tratando de que todo saliera bien, mientras que la familia de él estaba 100% desinteresada. No les importaba nada, no tenía apoyo de mi suegra, y eso me hizo sentir un poco mal. Por un momento alcancé a imaginar mi futuro con esa familia y sentí un poco de aflicción por su rechazo hacia mí. No quise darle más vueltas al asunto y seguí disfrutando de mi momento. Pero si horas antes, mientras entraba al altar, Leo no lloró al verme, y eso se me hizo muy extraño. Toda mi vida había soñado con ese momento y sentí un poco de desilusión, pero me decía a mí misma que no todo puede ser como lo he pensado siempre. Quizás para él existen detalles más importantes. Cuando mi padre me entregó al amor de mi vida, sentí cómo me desprendía de él, como si ya no perteneciera y que ya no había oportunidad de regresar. Un sentimiento que no podía asimilar. No era tristeza, era una combinación de felicidad mezclada con melancolía, de salir de los brazos de alguien que siempre me trató como una princesa hacia alguien que ahora me trataría como su reina. Y ambos papeles me gustaban mucho. Cuando ambos dijimos la palabra acepto, entendí que ya no había vuelta atrás, pero igual todo era perfecto. Al día siguiente, viajamos para vivir nuestra luna de miel y todo fue perfecto. Prometimos no distraernos con la tecnología, solo él y yo, y así fue. Todo salió muy bien. Al terminar nuestra luna de miel, todo regresó a la normalidad, retomamos nuestros trabajos y compartíamos al máximo nuestro tiempo libre. Pero esto no duró para siempre. Empecé a notar que la madre de Leo lo llamaba mucho y al principio no me incomodaba, pero luego me enteré que ella lo llamaba para saber si yo lo estaba tratando bien. Le preguntaba si yo le hacía todo así como ella en casa. Entonces él trató de explicarle que las cosas no podían hacerse así, que el mundo ya había evolucionado y que una pareja donde ambos trabajan deben hacer las cosas por igual en la casa. Eso a mi suegra le pareció una aberración y le dijo que yo debía quedarme en casa para atenderlos 100%. Él no le contradecía, pues ella era una señora chapada a la antigua. Lo que más me gustaba de Leo
es que no le seguía la corriente, pero no dejaba de incomodarme su madre con su intriga, queriéndole meter en la cabeza que yo era una mala mujer. Tiempo después, yo me encontraba con un compañero de trabajo en su auto como de costumbre. Él nos transportaba a varios compañeros diariamente y yo era la última que me bajaba. Justo un día mi suegra me vio pasar con él cerca de donde ella estaba y no dudó en decirle una mala información a Leo. Le dijo que abriera los ojos, que yo lo estaba traicionando. Le inventó tanto que Leo empezó a dudar de mí. Él al principio no me dijo nada, pero si su trato cambió, ya no era el hombre cariñoso de siempre. Y yo lo empecé a sentir cada día. Y eso me deprimió. Pasado unos días le pregunté por qué esa actitud, a lo que él me respondió: me enteré que tienes un amante. Yo quedé fría y me preguntaba a mí misma de dónde saca esas cosas. En ese momento no sabía que mi suegra le había inventado todo eso y que me había visto en el carro de mi compañero. Él me dijo todo esto, pero yo le aclaré que todo era mentira, que se trataba de un malentendido y que si su madre le había dicho todas esas cosas porque no me lo había dicho antes, para que yo la confrontara delante de él. Él me respondió que su madre nunca mentiría en eso. Entonces me sentí muy mal al saber que él prefería creerle todo a su madre antes que a mí. Pasaron unas semanas y su actitud era igual. Yo trataba de hablar con él, pero él me evitaba hasta que me cansé y hablé con mi suegra. Le dije el porqué de las cosas y al final ella lo entendió. Se me hizo muy extraño que aceptara mi justificación, pero lo hizo porque en el fondo sabía que era la verdad. Todo se aclaró con Leo. Volvimos a ser como antes. Me prometió que no volvería a pensar mal de mí, que lo perdonara porque su actitud había estado mal. Yo lo perdoné y me sentía muy bien que todo regresara a ser como antes. Tiempo después le pedí a Leo que me acompañara a un chequeo médico, pues hacía unos días no me había sentido muy bien. Él me respondió que no podía, tenía muchas cosas que hacer. Yo entendí y fui sola. El médico me revisó, dijo que aparentemente me veía muy bien, pero que debía esperar los resultados de los exámenes. Después de ese día, seguía sintiéndome un poco mal, le comentaba a Leo, pero se me hacía muy extraño que no le diera mucha importancia. De cómo me sentía, él creía que no era nada. Me decía: tú estás bien, te ves muy bien, debes estar muy cansada, deberías dejar de trabajar por un tiempo y encargarte de la casa. Le respondí que eso no era lo que yo quería, que no había estudiado tantos años para quedarme en casa. La cosa es que a él no le importaba que me sintiera mal. Su comentario era machista. Él creció en su hogar pensando que las mujeres éramos para los quehaceres de la casa. Entonces le respondí que ese no era mi sueño, de quedarme en casa, que cuando nos conocimos él supo lo que me apasionaba, que no había estudiado tantos años para desperdiciar mi conocimiento, dedicándome a ser una ama de casa tradicional. No es que me molestara ser una ama de casa y descansar por un tiempo hasta sentirme mejor. Me molestaba su actitud, su forma de decirlo, que no le importaba cómo me sintiera y que aprovechara ese momento para decirme todo eso, sin resaltar primero mi salud, sino su propio ego de querer tomar las decisiones él solo. Su actitud me parecía muy extraña. Ya no era el mismo, pero mi amor tan grande hacia él hacía que yo olvidara rápido sus malas actitudes. Días después recibí los resultados de los exámenes médicos. Le pregunté a Leo que si esta vez sí podía acompañarme. Me respondió que no podía, que tenía cosas muy importantes que hacer. Le respondí con mucho enojo que si sus ocupaciones eran más importantes que yo,
Él me respondió fríamente que sí. En ese momento me sentí muy mal, me dejé llevar por la ira y le grité que cómo podía ser tan cruel, cómo podía preferir otras cosas antes que apoyar a su esposa. Él me respondió que no era para tanto, que por qué me alteraba si seguramente yo estaba muy bien. Cuando él me dijo eso, preferí quedarme callada, respirar profundo y una lágrima bajó por mi mejilla. Le dije serenamente: ¿cómo lo sabes? Y me fui. Al llegar donde el médico y presentarle los exámenes, su rostro no me dio tranquilidad. Me miró con ojos empáticos y me dijo: Clara, lo siento, tienes cáncer y está un poco avanzado. En ese momento, un frío recorrió mi cuerpo. Sentí cómo me partía por dentro, así como se rompe un vidrio al tirarle una piedra. En verdad no lo creía, estaba muda, no podía responderle nada al doctor. Estaba pasando por mucho, me sentía sola. Y ahora esta terrible noticia. No pude hablar. Me retiré lentamente del consultorio y me fui a casa. Al siguiente día aún no lo asimilaba y seguí con mi vida como si nada pasara. Pero la clínica donde tenía mi proceso no dejaba de llamarme. Yo no quería contestar, aún creía que no era verdad. Días después recibí una llamada de mi padre. Contesté y me saludó de manera muy bonita. Me dijo: ¿cómo estás, mi princesa? En ese momento no aguanté más y caí al suelo a llorar. Le dije lo que me estaba pasando. Él no dudó ni un minuto para contarle a mi madre. Al instante, ya estaban en mi casa. Al verlos pude abrazarlos y desahogarme con ellos y se dieron cuenta que esta noticia hacía días la había recibido. Se sintieron muy asustados y me preguntaron con enojo por qué ninguno de los dos les había dicho. En ese mismo momento que recibí la noticia, les dije con la cara agachada que él aún no lo sabía. No sabía decirles todo lo que estaba pasando en nuestro matrimonio. No quería preocuparlos ni defraudarlos. Al rato llegó Leo y le conté justo delante de mis padres todo lo que estaba pasando. Él quedó muy asombrado, me abrazó y se puso a llorar. Me dijo delante de mis padres que lo perdonara porque no había sido lo suficiente bueno conmigo y que nunca más me iba a descuidar por su trabajo. Mis padres no dijeron nada. Quizás pensaron que esas eran palabras que debía decir toda persona en una situación así. Yo dejé que Leo hiciera su actuación. Quería darles tranquilidad. Al rato, mis padres se fueron y yo le pregunté a Leo si ese sentimiento era verdadero, si lo que me prometió enfrente de mis padres lo iba a cumplir. Él dijo con mucha nostalgia que sí, que no esperaba esa noticia tan dura, que nunca se imaginó que se tratara de algo tan grave y me pidió perdón de nuevo, diciéndome que me amaba. Esas palabras me tranquilizaron y me llenaron de ánimo para seguir adelante y me convencieron a iniciar mi proceso. Entonces, dejé de trabajar y decidí quedarme en casa. Al principio, Leo estuvo muy atento, pero a medida que las cosas con mi salud se ponían más difíciles, Leo se fue alejando. Yo empecé a sentir su ausencia con mucho dolor, pero no estaba en condiciones para cuestionarlo, porque lo que él estaba viviendo no era fácil. Empecé a ver cómo se alejaba de Dios y cómo se refugiaba en el alcohol. Trataba de decirle que lo dejara, pero no tenía las suficientes fuerzas. A unos cuantos meses ya se me estaba empezando a caer el cabello, me sentía muy triste. Leo ya no me veía atractiva y aún menos cuando tuve que quedarme completamente sin cabello. Él no soportaba verme así y prefería estar lejos de casa. Decidí resignarme y afrontar mi enfermedad sola, pero días después decidí irme a casa de mis padres. No le dije nada a Leo. A él ni siquiera le importó. Seguía inundado en el alcohol. Al pasar otros meses, Leo ya se sentía mejor emocionalmente. Ya se había apartado del alcohol.
fue a visitarme y me dijo: hola, ¿cómo estás? He venido para decirte que lo siento. Ya no puedo ser tu esposo. Me he enamorado de otra mujer y de ti quiero separarme. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me decía a mí misma: ¿cómo es posible que mi esposo me diga todo esto en el momento donde más estoy sufriendo? Entonces no me aguanté y le dije con mucho enojo: en verdad eres lo peor que me ha pasado en la vida. Vete, no quiero verte nunca más. Cuando él salió de la casa, mi madre entró a consolarme. Caí en un mar de lágrimas. Al final no sabía qué me dolía más, si mi enfermedad o su repentino abandono. Al final firmamos los papeles del divorcio. Ya era oficial. Pasaban los días y no paraba de llorar. El sufrimiento era inexplicable. Quería dejarme morir. No quería seguir adelante. Pero cuando ya estaba muy cansada de llorar, cuando ya habían pasado unos meses, recapacité y dije: no vale la pena seguir sufriendo por alguien que no me ama. Seguiré adelante y no haré sufrir más a mis seres queridos. Voy a vivir por ellos. Seguí mi tratamiento muy juiciosa. 3 años después ya me sentía mejor, superé el cáncer, me sentía muy feliz porque pude tocar la campana. Unos meses después, volví a ser la misma mujer que unos años atrás solía ser. Y quise quedarme en casa por un tiempo. Pasado un año, quise retomar mi vida y empecé a trabajar de nuevo. Unas semanas después, Leo se enteró que ya estaba bien y me escribió. Me dijo que se alegraba mucho de que estuviera mejor y que me felicitaba por ser una mujer tan fuerte y valiente y haber superado mi enfermedad. Sentí un frío en el estómago, como si aún lo amara, pero no me dejé llevar por mis sentimientos y le respondí fríamente: muchas gracias. No le importaron mis palabras frías y me preguntó que si me gustaría hablar de nuevo. Sentí mucho enojo. ¿Cómo es que ahora que ya estoy bien, quiere verme? Igual acept. No era para empezar una relación de nuevo. Solo quería que él viera la nueva mujer en la que me había convertido. El día de la cita me vestí con esmero. Llevaba un hermoso vestido color oro. Quise vestirme de superación. Al llegar Leo no dejaba de mirarme. Al poco rato no se contuvo más y me propuso volver a empezar. Le pregunté qué había sido de la mujer de la que se había enamorado y me contó que ella se había ido con otro hombre. Sonreí y le dije: ¿crees que te aceptaré de nuevo? Perdóname, Leo, pero ya no soy la misma Clara que conociste antes, aquella a la que podías manipular. Por ahora prefiero estar sola. No quiero que nadie más me haga daño. Dejaré que Dios mande el indicado en su tiempo. Él será quien elija y decida cuándo. No voy a apurarme, no quiero equivocarme de nuevo, ni afligir mi vida con alguien que no valga la pena. Te amé mucho, pero es hora de que vuelvas a vivir con tu mamá como siempre ella quiso, tenerte en casa para siempre, como un hijo manipulado. Después de decirle esto, me levanté rápidamente, con elegancia y autoestima, diciéndole con voz amable: te perdono. Leo se quedó aterrado. No esperaba esa actitud de la mujer que antes aguantaba todo sin cuestionar, solo por amor. Tiempo después conocí a alguien en la iglesia y nos enamoramos. Sentía cosas hermosas por él, pero esta vez dejé que Dios manejara nuestro tiempo y mostrarnos cuando era el momento indicado de dar el segundo paso. Tiempo después, nos casamos. Ahora vivo muy feliz con un hombre que me ama y está atento en cada detalle de mi vida. Amo y soy amada plenamente. Y esta es mi historia, un testimonio de que, a pesar de las adversidades, podemos superar cualquier obstáculo. Me abandonó el hombre que juró amarme para siempre, pero no
me abandoné a mí misma, me levanté y seguí adelante, rodeada de los seres que me aman y me apoyan. No me rendí, no me dejé vencer por el dolor ni por la desesperanza, me di la oportunidad de sanar, de crecer y de encontrar el amor de nuevo. Quiero que sepas que si estás pasando por un momento difícil, no estás sola. Puedes superar cualquier cosa. No te rindas, no te detengas, sigue adelante. Sigue luchando. Recuerda que eres fuerte, eres valiente y eres digna de ser amada. No te conformes con menos de lo que mereces. Tú puedes, tú eres capaz, y si ya has superado obstáculos como yo, celebra tus victorias. Recuerda que cada paso adelante es un logro. Cada lágrima derramada es un testimonio de tu fortaleza. Hola, familia del canal. Si con esta historia se sintieron identificados, si vieron su propio reflejo en cada detalle, entonces este espacio es para ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada, darle un like si les gustó y compartirlo con todas las personas que también necesiten escuchar este tipo de historias. Juntos seguimos creciendo.